Daniel nos advirtió: cuando veas estas 10 señales, ya será demasiado tarde. La primera profecía es el misterio de las 70 semanas, que anuncia el fin. En el capítulo 9 del libro de Daniel ocurre algo extraordinario. El ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le entrega una línea de tiempo tan exacta que predice no solo la década ni el siglo, sino el año específico en que el Mesías iniciaría su ministerio. Aquí es donde muchos no comprenden la parte más crucial de esta profecía. Mientras la mayoría se enfoca en cómo predijo la primera venida de Cristo, pocos logran entender lo que revela sobre su regreso. Déjame explicártelo de una forma que probablemente nunca hayas escuchado. La profecía de Daniel menciona 70 semanas determinadas para el pueblo de Dios. Pero no se trata de semanas comunes. Cada semana simboliza 7 años, lo que da un total de 490 años de historia humana anticipada con precisión. Observa cómo se desarrolla esto. Las primeras 7 semanas, es decir, 49 años, marcan la reconstrucción de Jerusalén tras el exilio. Luego vienen 62 semanas más, lo que equivale a 434 años, el tiempo que conduce a la llegada del Mesías. Finalmente, la última semana, que representa 7 años, es el periodo de tribulación que pone fin a esta era. Aquí es donde la profecía se vuelve asombrosa. Todo comenzó en el año 457 a.C., cuando el rey Artajerjes ordenó la reconstrucción de Jerusalén. Si cuentas exactamente 483 años, 69 semanas proféticas, llegas al año 27 de Cristo, el mismo año en que Jesús inició su ministerio. Pero entonces sucedió algo inesperado. El reloj profético se detuvo. Durante 2000 años hemos estado viviendo en lo que los estudiosos llaman la era de la Iglesia, un periodo misterioso entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de Daniel. Pero no te equivoques, la última semana aún está por cumplirse. Y cuando ese reloj profético comience a correr de nuevo, desencadenará los 7 años más intensos que la humanidad haya enfrentado. Y eso será solo el comienzo. Porque Daniel vio algo más. Algo que explica con claridad por qué nuestro mundo parece estar cayendo en el caos en este mismo momento. Segunda profecía, la aparición del imperio mundial final. Imagina estar en la corte del hombre más poderoso de la tierra en su tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Una noche, este rey tiene un sueño inquietante que no puede recordar. Cuando ninguno de sus sabios logra ayudarlo, un joven cautivo hebreo da un paso al frente. Daniel no solo le revela al rey su sueño olvidado, sino también su impactante significado. El rey había visto una estatua colosal con una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce, piernas de hierro y pies formados por una mezcla de hierro y barro. Cada parte representaba un imperio mundial que gobernaría sobre la tierra. Y la historia ha confirmado uno por uno. La cabeza de oro representaba a Babilonia, el pecho de plata a Medo-Persia, el vientre de bronce a Grecia, las piernas de hierro a Roma. Pero es el último imperio, representado por los pies de hierro mezclado con barro, el que debe captar toda nuestra atención, porque describe exactamente el mundo en que vivimos hoy. Daniel nos dice, y así como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, así también este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Este imperio final sería, al mismo tiempo, poderoso pero dividido, resistente como el hierro en ciertos aspectos, pero débil como el barro en otros. ¿Te resulta familiar? Un mundo con un poder tecnológico sin precedentes, pero lleno de conflictos constantes y divisiones por todas partes. Y aquí es donde muchos no se dan cuenta de un detalle crucial. Daniel vio que este último imperio dividido sería destruido repentinamente, no por manos humanas, sino por una piedra cortada sin intervención humana, que se convertiría en una gran montaña y llenaría toda la tierra. Estamos justo ahora en los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor, en el límite final de la historia, tal como la conocemos. Y lo que viene a continuación cambiará todo. Porque cuando ves lo que sucede después en la visión de Daniel, de pronto todo el caos de nuestro mundo actual cobra sentido.
La historia no es una serie de casualidades ni un desorden sin propósito. Se mueve con precisión hacia el cumplimiento del plan supremo de Dios. La estatua del sueño de Nabucodonosor revela una verdad profunda. Todo reino humano, por poderoso que sea, terminará cayendo. Pero esa piedra misteriosa, no cortada por manos humanas, establecerá un reino eterno que jamás será destruido. Y eso es solo una de las 10 profecías de Daniel que aún no se han cumplido. A medida que avancemos, cada revelación será más impactante que la anterior. Y la número 7 cambiará por completo tu forma de ver los acontecimientos actuales. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir explica por qué ciertas potencias mundiales están tomando exactamente las decisiones que Daniel ya había predicho hace miles de años. Profecía número 3. El aterrador ascenso del cuerno pequeño. No estamos hablando solo de historia antigua. Estamos presenciando profecía cumpliéndose en tiempo real, ante nuestros ojos, en los titulares de noticias y en las decisiones de los líderes mundiales. Daniel escribió estas inquietantes palabras. Mientras observaba los cuernos, surgió entre ellos otro cuerno, uno pequeño. Más adelante, dice que este cuerno pronunciará palabras arrogantes contra el Altísimo y agotará a los santos del Altísimo. ¿Quién es este enigmático cuerno pequeño? ¿Qué poder le permite desafiar y derribar a gobernantes ya establecidos? ¿Y por qué su aparición debería provocarnos un profundo temor? Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que interpretas los eventos actuales del mundo. Hay una razón por la cual Daniel tembló al recibir esta visión, y por la que nosotros también deberíamos prestarle mucha atención. Daniel describió 4 bestias aterradoras que emergían de un mar agitado, cada una representando un imperio que dominaría la tierra. Primero, un león con alas de águila. Luego, un oso levantado de un lado con 3 costillas en su boca. Después, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Finalmente, una bestia tan espantosa, con dientes de hierro y garras de bronce, completamente distinta a cualquier criatura conocida. Pero no fueron estos imperios monstruosos los que hicieron temblar a Daniel. Quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte a continuación explica por qué algunas potencias mundiales están actuando exactamente como Daniel predijo hace miles de años. Profecía número 3. El aterrador surgimiento del cuerno pequeño. Esto no es simplemente un relato antiguo. Estamos hablando de una profecía que se está desarrollando en tiempo real, ante nuestros propios ojos, en las noticias y en las decisiones que toman los líderes del mundo. Daniel escribió estas palabras estremecedoras. Mientras observaba los cuernos, apareció otro cuerno, pequeño, que brotaba entre ellos. Más adelante dice que este cuerno hablará con arrogancia contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. ¿Quién es este misterioso cuerno pequeño? ¿Qué clase de poder le permite derrocar a autoridades ya establecidas? ¿Y por qué su aparición debería causar temor en todos nosotros? Lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu forma de ver los acontecimientos actuales del mundo. Hay una razón por la cual Daniel se estremeció al recibir esta visión, y por la cual nosotros también debemos prestar suma atención. Daniel describió 4 bestias aterradoras que salían de un mar agitado, cada una simbolizando un imperio que dominaría la tierra. Primero, un león con alas de águila. Luego, un oso levantado de un lado, con 3 costillas en la boca. Después, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y por último, una bestia espantosa, con dientes de hierro y garras de bronce, distinta a cualquier criatura conocida. Pero no fueron estas bestias monstruosas las que realmente provocaron el temor de Daniel. Estremeció de miedo. Fue lo que surgió a continuación, algo mucho más siniestro. ¿Podría el gobernante más peligroso de la historia humana ya estar entre nosotros? Está observando, esperando el momento perfecto para tomar el poder. La siguiente capa de la visión de Daniel revela algo aún más oscuro. Una sombra que ha ido creciendo mientras el mundo ha estado distraído con guerras y crisis económicas. Daniel vio que la 4ª bestia, la más aterradora,
Tenía 10 cuernos que representaban 10 reyes o reinos, pero luego sucedió algo inesperado que cambió todo. En Daniel 7 escribe: «Consideré los cuernos, y he aquí que surgió entre ellos otro cuerno pequeño, delante del cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz». No se trataba solo de otro líder político o carismático. Era alguien con influencia sobrenatural, alguien con el poder de derrocar autoridades establecidas y hablar con tal persuasión que el mundo lo seguiría de manera voluntaria. Y la infraestructura para su dominio se está construyendo más rápido de lo que cualquiera podría haber imaginado. El escenario está siendo preparado mientras la mayoría de las personas permanecen completamente ajenas. La Biblia revela una secuencia aterradora. Antes de que aparezca este cuerno pequeño, primero deben posicionarse 10 reyes en el poder. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Y podríamos estar presenciando su ascenso al poder en este mismo momento? Daniel nos dice que los 10 cuernos son 10 reyes que surgirán de reino. Cuanto más analizamos los eventos actuales a través de la profecía de Daniel, más claro se vuelve el panorama. Lo que parecía ser desarrollos globales sin conexión, en realidad, son piezas de un rompecabezas que se están formando ante nuestros ojos. ¿Y si estos 10 gobernantes ya han tomado sus posiciones en el escenario mundial, pero no los hemos reconocido porque no sabíamos qué buscar? Durante siglos, eruditos y expertos bíblicos han debatido sobre la identidad de estos 10 reyes. Algunos creen que surgirán de un imperio romano revivido. Otros los ven como una coalición de potencias globales que se está formando en este momento. Mira lo que está sucediendo hoy. Los líderes mundiales están formando alianzas sin precedentes. Las organizaciones internacionales están consolidando poder. Y las estructuras de gobernanza global están siendo construidas con creciente urgencia. Considera estas estructuras de poder actuales que podrían estar sentando las bases para lo que está por venir. La Unión Europea, una coalición de naciones trabajando bajo un sistema común con una moneda compartida. Las Naciones Unidas, 193 países coordinando políticas globales. El G20, las economías más grandes del mundo, tomando decisiones que afectan a miles de millones. El Foro Económico Mundial, líderes influyentes moldeando las políticas mundiales detrás de puertas cerradas. Otra teoría interesante sugiere que el mundo no verá 10 naciones individuales, sino que el planeta se dividirá en 10 regiones, cada una controlada por un líder designado o un cuerpo de gobierno. Pero aquí está lo realmente escalofriante, que el ascenso de estos 10 reyes no es solo una reorganización política, es algo sobrenatural. El cuerno pequeño no solo cambia gobiernos, sino que altera la relación de la humanidad con Dios mismo. Y lo que Daniel vio a continuación sobre esta figura fue tan perturbador, tan inimaginable, que él dijo: «Mis pensamientos me turbaban grandemente y mi rostro se alteró». En nuestra próxima revelación, descubrirás exactamente qué hace este cuerno pequeño que tan horrorizó a Daniel y por qué podría estar más cerca de suceder de lo que cualquiera imagina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los líderes más peligrosos de la historia siempre parecen surgir cuando el mundo está más vulnerable? ¿Y si te dijera que esto no es una casualidad, sino parte de un antiguo plan que se está desarrollando justo ahora? Daniel no solo vio el ascenso de un último imperio mundial, vio algo mucho más perturbador, algo tan específico que revela exactamente cómo el último gobernante mundial tomará el poder, y las señales de su llegada ya están apareciendo. ¿Por qué la profecía de Daniel menciona específicamente a 10 reyes, pero se centra tan intensamente en uno solo que tomará el control? ¿Qué vio él sobre esta figura misteriosa que lo hizo temblar de miedo? A medida que profundizamos más en esta profecía, comenzarás a reconocer patrones que están ocurriendo en nuestro mundo hoy en día, patrones que fueron escritos hace más de 2500 años, pero que describen nuestra realidad con una precisión escalofriante, dividiendo al mundo en zonas económicas, creando una estructura que se ajusta perfectamente al modelo de los 10 reyes que Daniel profetizó que surgirían en los últimos días. Reflexiona sobre esto por un momento.
¿Qué harías si de repente te dieras cuenta de que las mismas instituciones que prometen crear paz y estabilidad en realidad están cumpliendo con las condiciones exactas necesarias para el ascenso del último tirano de la historia? Pero aquí está lo que realmente hace escalofriante esta profecía. Daniel nos dice que cuando esta figura, a quien llama el cuerno pequeño, aparezca, derrocará a 3 de los 10 reyes. ¿Qué podría provocar un cambio de poder tan dramático? La historia nos ha mostrado consistentemente que los líderes más peligrosos siempre surgen en tiempos de crisis global. Sus promesas de seguridad se vuelven irresistibles cuando las personas están desesperadas. ¿Qué pasaría si la próxima gran crisis mundial, tal vez una que ya está gestándose debajo de la superficie, fuera el catalizador que permita al cuerno pequeño tomar el poder? ¿Cómo se vería eso? ¿Un golpe político que remodela las alianzas globales de la noche a la mañana? ¿Un conflicto militar que derrumba a 3 grandes potencias? ¿Un colapso económico que obliga a las naciones a aceptar un nuevo liderazgo? Pero aquí está la posibilidad más perturbadora. ¿Y si estamos buscando el tipo equivocado de líder por completo? El mayor truco que el mal ha logrado fue hacer que el mundo creyera que no era real. Podría ser que estemos buscando a un villano obvio, mientras la verdadera amenaza avanza sin ser detectada, reuniendo poder a plena vista. Las organizaciones globales ya han propuesto, dividiendo al mundo en zonas económicas, creando una estructura que se ajusta perfectamente al modelo de los 10 reyes que Daniel profetizó que surgirían en los últimos días. Reflexiona sobre esto por un momento. ¿Qué harías si de repente te dieras cuenta de que las mismas instituciones que prometen crear paz y estabilidad en realidad están cumpliendo con las condiciones exactas necesarias para el ascenso del último tirano de la historia? Pero aquí está lo que realmente hace escalofriante esta profecía. Daniel nos dice que cuando esta figura, a quien llama el cuerno pequeño, aparezca, derrocará a 3 de los 10 reyes. ¿Qué podría provocar un cambio de poder tan dramático? La historia nos ha mostrado consistentemente que los líderes más peligrosos siempre surgen en tiempos de crisis global. Sus promesas de seguridad se vuelven irresistibles cuando las personas están desesperadas. ¿Qué pasaría si la próxima gran crisis mundial, tal vez una que ya está gestándose debajo de la superficie, fuera el catalizador que permita al cuerno pequeño tomar el poder? ¿Cómo se vería eso? ¿Un golpe político que remodela las alianzas globales de la noche a la mañana? ¿Un conflicto militar que derrumba a 3 grandes potencias? ¿Un colapso económico que obliga a las naciones a aceptar un nuevo liderazgo? Pero aquí está la posibilidad más perturbadora. ¿Y si estamos buscando el tipo equivocado de líder por completo? El mayor truco que el mal ha logrado fue hacer que el mundo creyera que no era real. Podría ser que estemos buscando a un villano obvio, mientras la verdadera amenaza avanza sin ser detectada, reuniendo poder a plena vista. Porque lo que está sucediendo no es solo una teoría, está sucediendo en tiempo real. Algunas transformaciones ocurren de forma gradual, como el agua que lentamente erosiona la piedra. Otras suceden de inmediato, como un rayo que cae sobre un árbol. ¿Cuál de estas estamos viviendo? La historia nos enseña que grandes cambios en el poder a menudo ocurren de la noche a la mañana. La República Romana cayó ante César. La Unión Soviética colapsó en días. Pero la profecía de Daniel va más allá de cómo este líder llega al poder. Él revela exactamente lo que este gobernante hará una vez que tome el control. Y aquí es donde la profecía se vuelve verdaderamente aterradora. Daniel escribe: hablará palabras grandes contra el Altísimo, y consumirá a los santos del Altísimo, y prevalecerá contra ellos, y se les dará en su mano hasta un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Vamos a descifrar lo que Daniel nos está diciendo sobre este último gobernante mundial. Él blasfemará contra Dios, desafiando y burlándose abiertamente de la autoridad divina. Perseguirá a los creyentes de todo el mundo, lanzando una campaña sistemática contra la fe. Gobernará durante un periodo de tiempo específico. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Cambiará los tiempos y las leyes,
alterando fundamentalmente cómo funciona la sociedad. Se acerca el momento en que cada persona tendrá que tomar una decisión y las consecuencias serán eternas. ¿Qué harías si te vieras obligado a elegir entre tu fe y tu supervivencia? Pero, ¿qué significa exactamente que este líder cambiará los tiempos? ¿Y qué significa exactamente que este líder cambiará los tiempos y las leyes? Este detalle particular de la profecía de Daniel puede ser el más relevante para nuestro momento actual. Algunos estudiosos creen que esto hace referencia a una manipulación literal del tiempo mismo, alterando el calendario para ajustarlo a una nueva agenda. Y hay precedentes históricos para esto. Julio César introdujo el calendario juliano para consolidar su poder. El Papa Gregorio XIII estableció el calendario gregoriano que usamos hoy en día. La Revolución Francesa creó un nuevo calendario para borrar la influencia religiosa. ¿Podríamos ver otro intento de reajustar la forma en que la humanidad mide el tiempo? ¿Qué pasaría si el pasado mismo estuviera siendo reescrito para preparar al mundo para lo que está por venir? Pero otros estudiosos ven algo aún más perturbador en esta profecía: el cambio de las leyes morales en sí mismas. Y si miramos de cerca, podemos ver que esta transformación ya está en marcha. Leyes fundamentales sobre la vida, la verdad y la identidad humana están siendo rápidamente redefinidas. Nuevos marcos morales están reemplazando milenios de consenso ético. Aquellos que se resisten a estos cambios enfrentan consecuencias sociales y legales cada vez mayores. Ya hemos sido testigos de cómo el mundo redefine la verdad misma. Pero, ¿qué sucederá cuando redefina completamente la moralidad? La profecía de Daniel sugiere que el cuerno pequeño creará un sistema moral completamente nuevo, uno que contradiga directamente las leyes de Dios. Durante siglos, los líderes mundiales han impulsado un sistema global unificado, pero en los últimos años, este movimiento se ha acelerado dramáticamente. Imagina despertar en un mundo donde una moneda digital controla todas las transacciones financieras. Un sistema de gobierno dicta las leyes de todas las naciones. Una autoridad central supervisa lo que puedes y no puedes decir. Y una vez que este sistema comience, puede que no haya forma de detenerlo. La profecía de Daniel nos advierte que el cuerno pequeño traerá este sistema a la realidad, no solo como una teoría, sino como una realidad global ineludible. Pero el aspecto más aterrador de la visión de Daniel no tiene que ver con la política o la economía. Es algo profundamente personal y agotará a los santos del Altísimo. No será solo una guerra de leyes o sistemas, será una guerra contra la fe misma, una campaña sistemática para quebrantar el espíritu de los creyentes mediante una presión y persecución implacables. La siguiente parte de la visión de Daniel revela qué tan alto será ese precio, y aquellos que se opongan al sistema deberán pagar un precio muy alto, y les será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Los estudiosos creen que esta frase significa 3 años y medio. Esto se alinea perfectamente con lo que nos dice el Apocalipsis: un periodo final de 7 años, la gran tribulación. La primera mitad, una falsa paz. La segunda mitad, persecución global. Pero antes de que eso ocurra, sucederá algo inimaginable. Durante 3 años y medio, el cuerno pequeño gobernará, pero su tiempo llegará a su fin. Y a medida que avanzamos hacia nuestra próxima profecía, verás cómo esto se conecta con otra visión que Daniel recibió, una que explica exactamente cómo se desarrollará esta persecución y por qué podría estar más cerca de lo que cualquiera imagina. Profecía número 4. El pacto con muchos, el punto de partida de la historia. Existe una profecía tan específica y tan aterradora que, cuando suceda, no habrá duda de que hemos entrado en la cuenta regresiva final. Un momento que marcará que hemos cruzado el umbral hacia la 70ª semana de Daniel. Se conoce como el pacto con muchos. Este acuerdo de 7 años transformará al mundo de la noche a la mañana, y según Daniel 9:27, marcará el comienzo del fin, el inicio oficial del período de la tribulación. ¿Qué pasaría si el próximo gran acuerdo de paz no fuera solo un trato político, sino una decepción espiritual?
un acuerdo que ya podría estar en desarrollo detrás de puertas cerradas. Daniel 9:27 revela exactamente cómo sucederá, y confirmará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No estamos hablando de otro tratado diplomático más. Este será el acuerdo que cambiará el curso de la historia humana. La historia nos ha mostrado una y otra vez que algunos de los acuerdos más peligrosos parecían, al principio, caminos hacia la paz. Porque las mentiras más destructivas siempre están envueltas en la promesa de seguridad y armonía. ¿Podría el último imperio mundial construirse a través de un tratado que al principio parezca inofensivo, incluso beneficioso? ¿Qué pasaría si un solo acuerdo estableciera, desatado una reacción en cadena que nadie podrá detener una vez que comience? Pero ¿qué es exactamente este pacto? ¿Y quién es ese misterioso él que lo confirmará? Durante décadas, los eruditos han especulado sobre quiénes estarán involucrados en este pacto histórico. Y aquí es donde necesitamos considerar algo profundamente inquietante. ¿Y si la paz no es el objetivo de este acuerdo, sino la trampa? ¿Podría esta profecía explicar por qué el mundo sigue tan desesperadamente centrado en lograr la paz en el Medio Oriente, a pesar de décadas de fracasos? ¿Podría este pacto involucrar a Israel y sus países vecinos? ¿Un acuerdo de paz global con un apoyo internacional sin precedentes? ¿Un tratado que permita la reconstrucción del templo judío en el monte del templo? La Biblia simplemente lo describe como un pacto con muchos. Y hoy, estamos más cerca que nunca de ver esta profecía materializarse ante nuestros ojos. Podemos estar presenciando las negociaciones preliminares de este pacto sin siquiera darnos cuenta de lo que estamos viendo. ¿Por qué es tan importante Israel en la profecía? Porque todo en la profecía bíblica gira en torno a esta pequeña nación. La Escritura llama a Israel la niña de los ojos de Dios. Zacarías 2:8. Y en los últimos tiempos, esta pequeña franja de tierra se convierte en el epicentro de los eventos globales. En este momento, existe un deseo urgente y sin precedentes de paz en el Medio Oriente. Los líderes mundiales están desesperados por una solución que, lo que suceda a continuación, sorprenderá incluso a aquellos que pensaban estar preparados. Profecía número 5. La abominación desoladora. La señal final de advertencia. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de una antigua profecía se oculta un solo evento tan significativo que Jesús mismo lo señaló como la señal definitiva de advertencia? La abominación desoladora no es solo otra predicción bíblica. Es el marcador final del conteo regresivo que incluso Cristo enfatizó que debemos reconocer. Y ahora mismo todas las piezas están encajando para que esta profecía se cumpla ante nuestros ojos. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos con sus discípulos, le hicieron una pregunta directa. ¿Cuál será la señal de tu venida? De todas las señales que podría haber destacado, Jesús lo señaló específicamente hacia la profecía de Daniel. Piensa en eso por un momento. El mismo Hijo de Dios validó las visiones de Daniel, dándonos una certeza absoluta de que lo que Daniel vio ocurrirá exactamente como fue predicho. Pero aquí está lo que hace esto realmente asombroso. La Biblia no es solo otro libro de historia. Es el único documento en la tierra que cubre la historia de principio a fin con precisión, conteniendo 735 profecías, 596 de las cuales ya se han cumplido con exactitud perfecta. Eso es el 81% de las profecías bíblicas ya confirmadas por la historia. Ahora, imagina tener acceso al 19% restante, un adelanto de los eventos que aún no han sucedido, pero que determinarán el destino de cada persona viva hoy en día. Verás, Dios no reveló estas profecías solo para satisfacer nuestra curiosidad. Él las reveló para que no nos sorprendiera, para que reconociéramos las señales cuando aparecieran. Entonces, ¿qué es exactamente esta abominación desoladora que tanto Daniel como Jesús enfatizaron en Mateo 24:15? Jesús dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lea, entienda. Entonces,
Los que estén en Judea, huyan a los montes. Déjame desglosar esto en 3 eventos específicos que Daniel predijo. Un líder poderoso entra al templo en Jerusalén, detiene los sacrificios diarios que se realizaban allí, se coloca algo en el templo que lo deshonra completamente. Ahora bien, la historia ya nos ha mostrado un cumplimiento parcial de esta profecía. En el año 167 a.C., un gobernante llamado Antíoco IV Epífanes invadió Jerusalén y cometió un acto impensable. Entró en el templo judío, el lugar más sagrado del judaísmo, y colocó un ídolo de Zeus en el Santo de los Santos. Luego, para maximizar la profanación, sacrificó un cerdo sobre el altar sagrado. Pero si esto ya sucedió hace más de 2000 años, ¿por qué Jesús, que vivió siglos después de Antíoco, habló de ello como algo que aún ha de ocurrir? Porque lo que ocurrió en el 167 a.C. fue solo una muestra, un anticipo de algo mucho más devastador que sucederá en los últimos días de la historia humana. El apóstol Pablo nos da un detalle escalofriante sobre este evento futuro. Se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:4. Él se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o se adora, de manera que se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Esto no se trata solo de profanar un edificio. Se trata de un líder global exigiendo adoración en el lugar más sagrado de la tierra. Y aquí es donde la profecía se conecta con los titulares actuales. Para que esta profecía se cumpla, primero debe suceder algo que parecía imposible hace solo unas décadas. El templo judío debe ser reconstruido. En este momento, en Jerusalén, se están llevando a cabo preparativos que habrían parecido impensables hace una generación. Los muebles del templo se han reconstruido meticulosamente. Se está entrenando a sacerdotes de la tribu de Levi en rituales antiguos. Se han elaborado planes arquitectónicos. Se han creado vasos sagrados de acuerdo con las especificaciones bíblicas. Lo único que falta es el momento adecuado para la construcción. Y cuando ese momento llegue, cuando el templo finalmente sea reconstruido en el monte del templo, comenzará la cuenta regresiva para el cumplimiento final de la profecía de Daniel. Lo que hace que esto sea tan urgente es que la profecía no siempre se despliega gradualmente. A veces, la historia da un giro en una sola noche. Imagina despertar una mañana con la noticia de última hora de que ha comenzado la construcción del tercer templo en Jerusalén, o que se ha firmado un acuerdo de paz que permite su construcción inmediata. En ese momento, la profecía de Daniel, con más de 2500 años de antigüedad, pasaría repentinamente de ser un texto antiguo a un evento actual. Y una vez que el templo sea reconstruido y los sacrificios comiencen nuevamente, todas las miradas se centrarán en quién será el que entre en él y cometa la última abominación de desolación. La pregunta no es si esto sucederá, sino cuán pronto. Porque si la abominación de desolación está cerca, entonces el tiempo casi se ha agotado. Y lo que siga desencadenará una serie de eventos como nunca antes la humanidad ha presenciado, eventos que conducen directamente a nuestra siguiente profecía, que tal vez ya se está desarrollando de formas que la mayoría de las personas aún no puede reconocer. Y lo que sucederá a continuación será algo sin precedentes en la historia humana. La parte más aterradora es que la pregunta no es si estos eventos ocurrirán, sino cuán pronto. Permíteme ser absolutamente claro. Si la abominación de desolación está cerca, como lo sugieren todas las señales, el tiempo para prepararse está a punto de agotarse. Profecía número 6. La Gran Tribulación. El capítulo más oscuro de la historia humana. ¿Alguna vez has experimentado un momento de terror absoluto? ¿Un momento en el que todo lo familiar de repente se vuelve amenazante? Ahora multiplica esa sensación por 1000 y extiéndela por todo el planeta. Daniel 12:1 entrega una de las profecías más escalofriantes de toda la Escritura. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de pie por los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existe. Piensa en esto detenidamente. A lo largo de la historia humana,
Hemos sido testigos de la peste negra que mató a un tercio de Europa, de 2 guerras mundiales catastróficas, de desastres naturales que han arrasado ciudades enteras. Sin embargo, Daniel nos dice que lo que está por venir hará que todos estos horrores parezcan insignificantes en comparación. Pero aquí está lo que la mayoría de los maestros no te dirán sobre esta profecía. Hay una línea de tiempo oculta en ella que explica exactamente por qué los eventos globales están acelerándose ahora mismo. Necesito que comprendas algo crucial. Esto no es solo un texto antiguo. Es una advertencia hecha específicamente para nuestra generación, para ti y para mí, en este preciso momento de la historia. La gran tribulación no solo está por llegar. Las señales bíblicas sugieren que estamos presenciando el inicio de su primer capítulo ante nuestros ojos. Déjame desglosarlo, para que puedas ver el patrón por ti mismo. La Biblia describe este periodo como una cuenta regresiva de 7 años hasta la batalla final entre el bien y el mal. Pero no comienza con una catástrofe evidente, comienza con el engaño. ¿Cómo reconocerías el comienzo de la tribulación si empieza con lo que parece ser paz? Y si la mayor de las mentiras de la historia está ocurriendo ahora mismo, disfrazada de progreso. Una vez que comience la gran tribulación, nada será igual. No se trata solo de dificultades, no se trata solo de sufrimiento. Es el juicio de Dios derramado sobre un mundo que lo ha rechazado, el peor período de toda la historia humana. En el libro de Apocalipsis, Juan presencia la apertura de 7 sellos, cada uno desatando un nuevo juicio sobre la tierra, y lo que ocurre después sacudirá los cimientos de nuestra civilización. Cuando se rompe el primer sello, aparece un caballo blanco. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. Pero aquí está el detalle crítico que la mayoría de las personas pasa por alto. Este caballo blanco no representa paz ni justicia, representa un engaño calculado. El jinete es el anticristo, que se levantará al poder ofreciendo falsas esperanzas a un mundo desesperado. Prometerá unidad, prometerá seguridad, prometerá paz, y por un momento, el mundo le creerá, lo celebrarán, incluso lo adorarán. Pero todo es una mentira, porque lo que le sigue es pura destrucción. Cuando se rompa el segundo sello, el caballo rojo de la guerra galopará hacia adelante. Y salió otro caballo, que era rojo, y a quien lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros. Apocalipsis 6:4. La paz era una ilusión. Ahora estalla el conflicto en todo el mundo. No son enfrentamientos regionales, sino guerra total. Naciones se levantarán contra naciones, hermano contra hermano. El mundo entero se convierte en un campo de batalla. ¿Has notado cómo las tensiones globales ya están aumentando? Cómo la tecnología ha creado armas que podrían destruir la civilización en minutos. Esto es exactamente lo que Daniel y Apocalipsis predijeron hace miles de años. Cuando se rompa el tercer sello, seguirá un colapso económico. 1 denario por 1/4 de trigo, y 3/4 partes de cebada por 1 denario. Y no hagas daño al aceite ni al vino. Apocalipsis 6:6. En tiempos antiguos, 1 denario era el salario de un día completo de trabajo. Esta profecía revela un mundo en el que el trabajo de todo un día solo compra suficiente comida para que una persona sobreviva, mientras que los bienes de lujo siguen estando disponibles para la élite. ¿Te suena familiar? Un mundo donde la brecha entre ricos y pobres crece cada día más, donde las necesidades básicas se vuelven cada vez más inalcanzables para la gente común. Pero si eso te parece aterrador, el cuarto sello libera algo mucho peor. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno lo seguía. Apocalipsis 6:8. Aquí es donde la catástrofe alcanza proporciones inimaginables. 1/4 de la población mundial, más de 2.000 millones de personas, perecerán por guerra, hambre, enfermedades y otras calamidades. El mundo se vuelve irreconocible, y sin embargo, por terrible que parezca, solo hemos presenciado los primeros 4 sellos.
Aún quedan 3 más, seguidos de las trompetas y copas de la ira de Dios. El quinto sello revela a los mártires, aquellos que se negaron a seguir el sistema del anticristo. Y cuando abrió el quinto sello, yo vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Apocalipsis 6:9. Durante este tiempo, aquellos que defienden la verdad serán perseguidos. Los creyentes enfrentarán arrestos, torturas y la muerte por una sola razón: su fe en Jesucristo. ¿Tendrías el valor de mantenerte firme si todo, tu seguridad, tu familia, tu propia vida, estuviera en peligro? Esta no es una pregunta hipotética. Esta es la realidad que describe la profecía de Daniel. Cuando se rompa el sexto sello, la creación misma se convulsionará. Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de cilicio, y la luna se hizo como sangre. Apocalipsis 6:12. Imagina el planeta temblando con una fuerza sin precedentes. Volcanes haciendo erupción simultáneamente, tsunamis tragándose ciudades costeras, asteroides cayendo del cielo, la atmósfera asfixiada por cenizas y humo que convierten el día en noche, y las personas aterradas clamarán porque caigan las montañas sobre ellas, prefiriendo la muerte a lo que viene, porque esto es solo el comienzo. Cuando se rompa el séptimo sello, sucederá algo sin precedentes, y cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Reflexiona sobre esto. En el cielo, donde la adoración nunca cesa, de repente, un silencio total. ¿Por qué? Porque lo que sucede a continuación es tan catastrófico que incluso los ángeles se detienen, en anticipación asombrada. Los 7 sellos fueron solo el comienzo. Luego vienen las 7 trompetas y después las 7 copas de la ira. Cada juicio más devastador que el anterior. Jesús mismo advirtió que habría dolores de parto antes de que comience la gran tribulación, aumentando en frecuencia e intensidad. ¿Ya estamos experimentando estas señales de advertencia o la tribulación ya ha comenzado? Porque cuando caiga el juicio, no habrá segundas oportunidades, no habrá momento para reconsiderar, ni oportunidad de cambiar de bando cuando veas quién está ganando. Pero antes de llegar a ese momento final, debe ocurrir algo aún más extraordinario, algo tan increíble que la mayoría de la gente lo descarta como fantasía. Sin embargo, Daniel lo vio con perfecta claridad hace miles de años. Profecía número 7, el gran despertar de los muertos. ¿Y si te dijera que las fronteras entre la vida y la muerte están a punto de ser destruidas para siempre? Los muertos resucitarán, no como los zombies sin mente de la imaginación de Hollywood, no como fantasmas etéreos que rondan casas antiguas, sino como seres completamente conscientes y físicos que estarán de nuevo sobre esta tierra. Imagina reunirte con seres queridos que pensabas que se habían ido para siempre, o enfrentarte a ancestros que solo has visto en fotografías desvanecidas. Cada persona que haya cerrado sus ojos en la muerte, los abrirá nuevamente. Daniel 12:2-3 revela esta impresionante revelación. Y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. Este es uno de los versículos más aterradores de las Escrituras, y la mayoría de las personas no comprenden completamente su significado, porque Daniel no solo vio la reversión de la muerte, él vio a la humanidad dividida por el juicio más trascendental en la historia cósmica. Vamos a desglosar lo que Daniel realmente vio: los muertos literalmente levantándose de sus tumbas, algunos recibiendo el don de la vida eterna, otros enfrentando vergüenza eterna y arrepentimiento. ¿Cuándo sucederá esto? Porque a diferencia de la mayoría de las profecías que son vagas en cuanto al tiempo, las Escrituras nos dan una secuencia precisa de eventos. Lo que muchos maestros religiosos no te dicen es que la Biblia describe no una, sino 2 resurrecciones distintas separadas por 1000 años. La primera resurrección, cuando los creyentes en Cristo recibirán cuerpos glorificados y vida eterna. La segunda resurrección,
cuando los no creyentes enfrenten el juicio final. Estos no son símbolos metafóricos o alegorías espirituales. Son eventos físicos y literales que sucederán en esta tierra. Y todos los que están vivos hoy experimentarán uno de ellos. Primera Tesalonicenses 4:16 confirma esta secuencia. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Apocalipsis 20:12 completa el cuadro. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante Dios, y se abrieron los libros. La resurrección culmina en lo que las Escrituras llaman el juicio del gran trono blanco. Este es el momento en que aquellos que rechazaron a Dios a lo largo de la historia serán resucitados en cuerpo. Cada persona se presentará ante el trono de juicio de Dios. Aquellos cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida enfrentarán la separación eterna de Dios. Este es el juicio final, el momento en que cada decisión, cada acción, cada actitud del corazón será puesta a la luz. Pero hay algo más que Daniel vio, algo que está sucediendo ahora mismo en el escenario mundial que casi nadie reconoce. Porque antes de que ocurran estas resurrecciones, Daniel previó un choque de civilizaciones que prepararía el terreno para el conflicto final. Una lucha por el poder que se está desarrollando en los titulares de hoy. Profecía número 8. Los reyes del norte y del sur. Una batalla que desatará una guerra mundial. Al tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte, y éste vendrá contra él como un torbellino. Durante milenios, esta profecía permaneció como un misterio. ¿Quiénes son estos dos grandes reyes? ¿Qué fuerzas representan? ¿Y por qué su conflicto desencadenará los últimos días de la historia? La respuesta ha estado sellada hasta nuestra generación, porque solo ahora podríamos entenderla. Las piezas no solo están cayendo en su lugar, sino que se están encajando en su posición. Y cuando estas dos poderosas fuerzas finalmente choquen, no será solo otro conflicto regional, permanecerá para alterar permanentemente el curso de la historia. Escucha atentamente lo que Daniel previó. Al tiempo del fin, el rey del sur atacará, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino con carros, jinetes y muchos barcos, e ingresará a los países, los dominará y pasará por ellos. Daniel 11 se destaca como uno de los capítulos proféticos más detallados jamás escritos. Lo que lo hace tan asombroso es que la mayoría de sus eventos ya han ocurrido con tal precisión que los escépticos afirman que debe haber sido escrito después de los hechos. El ascenso y caída de Persia, la conquista de Alejandro Magno, la división de Grecia, las guerras entre los imperios Ptolomeo y Seleucida, la persecución de Israel. Pero algo dramático sucede en el versículo 40. De repente, Daniel hace un giro de lo que fue a lo que será. La narrativa histórica se interrumpe con una profecía futura. Y ahí es donde nos encontramos hoy. Esto no es solo otro pequeño conflicto fronterizo o lucha de poder regional. Es una confrontación global que desembocará en la batalla final por el control de nuestro mundo. Y Daniel nos dice exactamente cómo se desarrollará. La secuencia de los eventos es clara como el cristal. El rey del sur golpea primero, un ataque inesperado. El rey del norte responde con una fuerza abrumadora, como un torbellino. El conflicto se extiende más allá de sus límites originales. Varias naciones caen rápidamente. La guerra llega a Israel, la tierra gloriosa. Pero antes de revelar quiénes son estos reyes hoy en día, analicemos lo que realmente significa este ataque desde el sur. En nuestro mundo interconectado, la guerra ha evolucionado mucho más allá de lo que Daniel podría haber descrito en términos antiguos. Este ataque podría manifestarse como una invasión militar directa, un asalto económico, bloqueando recursos vitales, manipulando los mercados globales, guerra cibernética, destruyendo infraestructuras, sistemas de comunicación y defensa. Sin embargo, independientemente de cómo comience, hay algo claro. La respuesta será algo que nunca antes hemos presenciado. La Biblia describe el contraataque del norte como un torbellino, no una metáfora elegida al azar. No se trata de un conflicto convencional prolongado. Es una devastadora blitzkrieg
que desplegará tecnología militar abrumadora con una velocidad impactante. Barrerá naciones con un impulso imparable, dejando gobiernos derrocados a su paso. Redibujará fronteras en días, no en años. Y mientras esta fuerza del norte avanza, ocurre algo sin precedentes. Daniel nos dice que este líder ingresará a los países, los dominará y pasará a través de ellos. Reflexiona sobre las implicaciones. Varias naciones soberanas caen en rápida sucesión. Ninguna alianza defensiva podrá resistir este avance. La invasión parece imparable. Durante siglos, los estudiosos de la Biblia han debatido la identidad de estos reyes. Pero para desbloquear este misterio, primero debemos entender cómo funciona la profecía a través del tiempo. Porque en el tiempo de Daniel, el rey del sur se refería consistentemente a Egipto y sus poderes aliados. En el panorama geopolítico actual, el rey del sur no es solo una nación. Está emergiendo como una coalición de poderes unidos por su ubicación geográfica al sur de Israel, identidades religiosas y culturales compartidas, creciente cooperación militar y control estratégico de recursos vitales. Y en este momento, ante nuestros ojos, estas naciones se están alineando como nunca antes, formando alianzas militares sin precedentes, construyendo asociaciones económicas que eluden los sistemas occidentales, coordinando políticas regionales con una audacia creciente, desafiando las estructuras de poder tradicionales. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Esta guerra no se trata finalmente de territorio o recursos. Se trata del poder. Se trata de quién controlará el futuro de la humanidad. Y cuando estos reyes choquen, desatará el mayor engaño en la historia de la humanidad. ¿Podría esta batalla estar conectada con algo aún más grande? Muchos eruditos ven paralelismos sorprendentes entre Daniel 11 y Ezequiel 38. Otra profecía que describe una invasión masiva liderada por un poder del norte contra Israel. Al comparar estas dos profecías lado a lado, las similitudes son más que una coincidencia. Son inquietantes. ¿Qué tan cerca estamos de ver esto desarrollarse? La evidencia nos rodea. Las potencias de Oriente Medio están formando nuevas alianzas estratégicas. Las tensiones globales aumentan entre las superpotencias tradicionales y los sistemas económicos. Están siendo reimaginados y reestructurados. Las tecnologías militares avanzando a ritmos sin precedentes. Pero esto es solo la mitad de la revelación, porque una vez que el rey del sur haga su movimiento, el rey del norte ascenderá al dominio. Y cuando lo haga, el mundo nunca será el mismo. A lo largo de la historia, el rey del norte siempre ha sido un imperio dominante, gobernando desde el norte de Israel. Desde el antiguo imperio seleucida hasta Roma y el imperio otomano, una constante ha perdurado. Siempre emerge una potencia del norte. Pero hoy, una nueva fuerza del norte está tomando forma, potencialmente más poderosa que todas sus predecesoras. Aunque no podemos saber con certeza absoluta qué nación cumplirá finalmente este papel, una cosa está clara: el rey del norte será un líder con un poder extraordinario, brillantez estratégica y una sed insaciable de dominación. La profecía continúa. Él entrará en la tierra gloriosa y muchos países serán derribados. Esta sola frase revela algo impresionante. Después de que comience este conflicto, el poder del norte finalmente invadirá Israel mismo. Y este momento marcará el comienzo de la última crisis de la humanidad. Profecía número 9. El libro sellado de Daniel. Misterios que ahora están siendo revelados. El libro sellado de Daniel. ¿Qué secretos aún deben ser revelados? Imagina que encuentras un libro tan poderoso, tan lleno de misterio, que incluso el profeta que lo escribió fue instruido a cerrarlo y mantenerlo en secreto. Un libro con mensajes destinados a las personas del futuro. Eso es exactamente lo que ocurrió en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se aumentará. Este es un libro sellado, un libro con verdades ocultas, un mensaje de Dios que ha estado guardado durante miles de años. ¿Qué hay dentro de él? Y aquí está la gran pregunta:
¿podría estar abriéndose ahora? Tal vez Dios le dijo a Daniel que lo sellara porque el mundo aún no estaba listo. Tal vez las personas de esa época no podían comprenderlo, o tal vez la verdad sería demasiado para ellos. Esta parte de Daniel es muy diferente de todas las demás profecías en la Biblia. Dios es tan sabio. Él sabe exactamente cuánto del futuro podemos manejar. Sabe qué mostrarnos y qué mantener oculto. Agradezco que Dios no nos haya contado todo. Si lo hubiera hecho, podría ser demasiado para nosotros entenderlo, pero lo que sí nos mostró es justo lo que necesitamos saber. Déjame decirte algo importante. La profecía es un milagro. La Biblia es un milagro. Las personas no pueden escribir el futuro antes de que suceda. Solo escribimos sobre los eventos después de que ocurren. Pero Dios puede escribir la historia antes de que siquiera ocurra. Por eso algunas personas no creen que sea posible. Si alguien no cree en Dios o en los milagros, no creerá que Dios pueda predecir el futuro con tanto detalle, pero Dios puede hacerlo. Entonces, ¿cómo puede una persona aprender el futuro de Dios? ¿Cómo pudo alguien como Daniel escribir sobre cosas que aún no habían sucedido? Daniel tenía las mismas preguntas que muchos de nosotros hoy en día. Miras a tu alrededor, ves las noticias, lees lo que está pasando y te preguntas, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Hacia dónde va todo esto? Parece que todo está fuera de control. ¿Dónde está Dios en todo esto? Daniel también quería una respuesta de Dios. ¿Y sabes qué? Dios escuchó a Daniel el mismo día que empezó a orar. Dios incluso envió un ángel con la respuesta. Pero había una lucha espiritual en curso. Un ángel bueno estaba tratando de llevarle la respuesta a Daniel, pero un ángel malo intentaba detenerlo. Las mismas fuerzas malignas que intentaron bloquear la respuesta de Daniel siguen luchando hoy en día. 3 semanas después de que Daniel comenzara a orar, el ángel finalmente llegó y le dijo lo que sucedería en el futuro. Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué tuvo que luchar un ángel solo para traerle la respuesta a Daniel? Eso es lo que vemos en Daniel 12. Aquí es donde leemos acerca de un tiempo de angustia que se acerca para Israel. Esto es lo que dice: en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como nunca hubo desde que existieron naciones. Pero luego sucede algo inesperado. El ángel no explica todo. En lugar de eso, le dice a Daniel que mantenga la profecía en secreto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Ahora, ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios escondería esta profecía hasta el final de los tiempos? Bueno, el ángel le da a Daniel una pista. Él dice: las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto significa que aún no era el momento para que las personas comprendieran completamente su significado. Y esto es increíble. Algunas partes de la Biblia no fueron escritas para la gente de esa época. Fueron escritas para nosotros, para que pudiéramos leerlas y fortalecernos con ellas. Algunas partes de la Biblia se vuelven más claras en ciertos momentos. Podemos ser nosotros las personas para quienes fue escrita. Es un pensamiento poderoso, ¿verdad? Aunque a Daniel se le dijo que sellara las palabras, ese sello no permanecerá cerrado para siempre. Ahora veamos otro significado de la palabra sello, que también puede significar que algo está completo y no debe cambiarse. Esto significa que nadie debe agregar ni quitar nada. Lamentablemente, algunas Biblias han alterado el libro de Daniel. Han añadido capítulos extra que no deberían estar allí. ¿Sabías que algunas Biblias tienen un capítulo 13 de Daniel, pero eso no es real? Si tu Biblia tiene Daniel 13, tienes una Biblia incorrecta. La Biblia de Jerusalén lo tiene. También la Nueva Biblia inglesa en algunas versiones. La Biblia común de la versión estándar revisada también lo tiene. Pero te digo, ese capítulo no pertenece a la palabra de Dios. Si quieres leer esos libros adicionales, consíguelos por separado. Pero no compres una Biblia con ellos. La profecía de Daniel fue importante cuando la escribió, pero es aún más relevante ahora, al final de los tiempos. Por eso el ángel dijo: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En el libro de Daniel, obtenemos una imagen real de cómo será el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro,
y el conocimiento se incrementará. Algunas personas creen que esto significa que en los últimos días, las personas viajarán por todo el mundo, correrán de un lado a otro, y la información crecerá rápidamente. El conocimiento se incrementará. La idea es que las personas buscarán respuestas por todas partes a preguntas importantes, especialmente sobre lo que sucederá en el futuro. Daniel ya nos ha dicho lo suficiente para que su libro pueda ser sellado. Desde Daniel 11 hasta Daniel 12, aprendemos acerca de un gobernante mundial que luchará contra Dios, una religión mundial que se basa en la abominación de la desolación, una guerra mundial que derrocará al gobernante, un tiempo de gran tribulación para Israel que durará 3 años y medio. El pueblo de Dios será salvado. Después del tiempo de tribulación, habrá una resurrección y juicio. Los justos serán recompensados. Así que Daniel cerró el libro, y los ángeles también estaban confundidos. Recuerda, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se cumplan estas asombrosas cosas? El hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó su mano derecha y su mano izquierda hacia el cielo, y lo escuché jurar por aquel que vive para siempre, diciendo, será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando el poder del pueblo santo haya sido finalmente quebrantado, todas estas cosas se completarán. El ángel le dijo a otro ángel y a Daniel que estos eventos ocurrirían en 3 años y medio. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. Este período de 3 años y medio se menciona en muchas otras profecías bíblicas. 1 Pedro 1:21 dice, incluso los ángeles desean mirar estas profecías y decidir su significado. Eso significa que incluso los ángeles estudian las profecías de Dios, al igual que nosotros. Si eso es cierto, el libro sellado está a punto de ser abierto, y cuando lo sea, todo cambiará. Y si eso es cierto, lo que suceda a continuación será algo sin precedentes para el mundo. Pero una cosa es segura, Jesús viene pronto, y la pregunta sigue siendo, ¿estás listo? Durante siglos, la gente ha intentado desentrañar el misterio del libro sellado de Daniel, pero aquí está el detalle. No estaba destinado a ser entendido en ese entonces. Dios dijo que permanecería oculto hasta el tiempo del fin, y adivina qué. Muchos eruditos bíblicos creen que ese tiempo es ahora. Sin embargo, esta no es la única profecía que Dios escondió en la Biblia. También existió la profecía de los truenos. ¿Cómo es esto posible? Imagina un mensaje tan aterrador y lleno de sangre que va más allá de todo lo que se ha dicho hasta ahora. O si eso no es lo que es, imagina un mensaje tan increíblemente poderoso que tuvo que ser ocultado de nuestras mentes frágiles hasta el tiempo de la tribulación, cuando una profecía oculta aún tiene que cumplirse, y solo un hombre conocía esta revelación. El nombre de este hombre era el apóstol Juan, y el nombre de esta profecía es los 7 truenos. La profecía se encuentra en medio de los capítulos 6 al 16 del libro de Apocalipsis. Estos capítulos se centran en la presencia de Satanás en la tierra. Esta parte del libro puede ser difícil de entender y aplicar. Desafortunadamente, es la sección más sombría. Las cosas empeorarán significativamente antes de mejorar. Sin embargo, es importante señalar que los escenarios en estos capítulos representan los peores resultados posibles. A pesar de ello, los eventos descritos son lo suficientemente angustiosos. La profecía ocurre durante los juicios de la tribulación. Es entre la 6ª y la 7ª trompeta, cuando esta profecía oculta es revelada. Y vi a otro ángel fuerte descender del cielo, vestido con una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un gran grito, como cuando ruge un león. Y cuando hubo gritado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, estaba a punto de escribir, y oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas». Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Justo cuando Juan estaba a punto de escribir las palabras pronunciadas por los 7 truenos,
Una voz del cielo le dijo que no las escribiera y las mantuviera en secreto. El mismo trono que envía rayos y truenos fuertes dio la orden de ocultar lo que las voces dijeron. No sabemos por qué estas palabras fueron selladas, pero podría ser porque el juicio del que hablaban era demasiado aterrador para compartirlo. La Biblia nunca nos dice cuál era el mensaje de los 7 truenos, por lo que no podemos hacer suposiciones. Estas son las únicas palabras en el libro de Apocalipsis que se mantienen en secreto. Los 7 truenos parecen ser parte de la serie de juicios en el libro de Apocalipsis. Digo, parecen, porque sus palabras no fueron escritas, por lo que no podemos saber con certeza si en realidad son juicios. Sin embargo, dado que ocurren después de los juicios de los sellos y las trompetas, y antes de los juicios de las copas, parece que los truenos misteriosos también podrían ser juicios. Como el trueno se considera a menudo la voz de Dios en el juicio, esta idea hace que sea aún más probable que estas misteriosas instrucciones ocultas sean también juicios. Los 7 estruendos de los truenos no solo hicieron un ruido fuerte, sino que comunicaron información que Juan estaba a punto de escribir. En obediencia a los mandatos de Dios, Juan ya había escrito mucho de lo que vio en sus visiones. Más adelante en el libro de Apocalipsis, a Juan se le ordenará nuevamente escribir lo que vio en sus visiones. Centrémonos en la parte del razonamiento que describe las cosas como demasiado aterradoras. En todas las películas apocalípticas que he visto sobre la tribulación, constantemente se suavizan. En otras palabras, la aterradora realidad de la tribulación, tal como se describe en el libro de Apocalipsis, se presenta de manera suavizada visualmente. Esto es similar a la diferencia entre la carne molida envuelta en celofán en una tienda de comestibles y la sangre, la suciedad y el desorden de una carnicería de bajo costo. Incluso esa comparación no refleja realmente la gravedad de lo que está por venir. Imagina un mensaje que supera el terror y el derramamiento de sangre de todo lo que se ha hablado anteriormente. O si no es así, imagina un mensaje tan inmensamente poderoso que debe mantenerse sellado de nuestras mentes sensibles hasta el momento en que sea revelado durante la tribulación. La profecía está destinada a inspirarnos a ser testigos. Sin embargo, la realidad de los juicios que enfrentan las almas en rebelión contra Dios a menudo se pasa por alto en el mensaje del Evangelio. Es profundamente preocupante que este aspecto crítico se pase por alto con tanta frecuencia hoy en día, especialmente considerando los tiempos que se avecinan y la realidad que muchos pronto experimentarán. Sin embargo, podría ser cierto que los 7 truenos sirven como un retraso de todos los juicios que se están liberando sobre el mundo. Por supuesto, esto molesta a muchas personas que comentar sobre la Biblia y hacer que la gente se pregunte todo tipo de cosas. Si a Juan no se le permitió decirnos lo que los 7 truenos dijeron, ¿por qué los mencionó? Una razón podría ser para recordarnos que hay cosas en el plan de Dios que siguen siendo un misterio. Estos secretos deberían hacernos ser cautelosos y humildes cuando intentamos explicar o predecir lo que sucederá. Esto ilustra el principio de que, aunque Dios ha revelado mucho, hay secretos que Él no ha considerado apropiado revelar al hombre en este momento. Número 10. El reino que durará para siempre. Después de todo el caos, después de todas las guerras, después del ascenso y caída de reinos, hay una última profecía, la promesa más hermosa jamás dada. Si Jesús va a regresar, ¿qué debemos estar haciendo ahora para prepararnos? Un reino está por venir, un reino que nunca caerá, un reino gobernado no por hombres, no por líderes corruptos, sino por el propio Dios. En Daniel 2:44 se nos da esta profecía, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, y el reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Lo captaste? Un reino que nunca será destruido. Desmenuzará cada imperio terrenal, y los reemplazará por algo eterno. Durante miles de años, los hombres han gobernado la tierra, y cada uno de sus reinos ha caído. Babilonia desaparecida, Persia desaparecida,
Grecia desaparecida, Roma desaparecida, incluso las superpotencias de hoy. ¿Por qué? Porque cada reino construido por los hombres es temporal, pero el reino de Dios es eterno. Entonces, ¿cómo será este reino? Primero será gobernado por Jesucristo mismo. Apocalipsis 11:15 dice: Los reinos de este mundo han venido a ser del Señor nuestro y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Segundo, será un reino de paz perfecta, sin más guerras, sin más sufrimiento, sin más corrupción. Tercero, será un reino donde Dios vivirá con su pueblo. Apocalipsis 21:3 nos dice: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Déjame que esto se asiente. Dios mismo vivirá entre nosotros. No habrá más distancia, no más misterio. Veremos su rostro. Pero aquí está la mejor parte. En Apocalipsis 21:4 dice: Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Te imaginas un mundo como ese? Esto no es solo un sueño, es una promesa. Un mundo donde ya no habrá enfermedades, ni hospitales, ni cementerios. Un mundo donde nunca más tendrás que decir adiós a un ser querido. Esto no es solo un sueño, es una promesa. Pero aquí está la pregunta: ¿quién estará en este reino? ¿Quién podrá entrar? En Juan 3:3 Jesús dijo: de cierto te digo, les digo que, si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. El reino no es solo para las buenas personas, no es para aquellos que intentan dar lo mejor de sí mismos o hacen algunas buenas acciones. Es para aquellos que han nacido de nuevo a través de Jesucristo. Al final de los tiempos, cada persona enfrentará dos opciones. ¿Serás parte del reino de Dios o serás dejado atrás, atrapado en los reinos de este mundo que serán destruidos? ¿De qué lado te pondrás? Las palabras de Cristo también dejan claro que Él regresará. Su enseñanza en la tierra estuvo llena de referencias a su segunda venida. Muchas de sus parábolas hablaban de ello. De hecho, los evangelios incluyen capítulos completos que tratan sobre eventos relacionados con la segunda venida. Por ejemplo, Mateo 24-25 y Lucas 21. En la noche de su traición, Cristo les dijo a los discípulos, Juan 14, En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a preparar lugar para vosotros? Y si me voy y preparo lugar para vosotros, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, allí estéis también. No solo está en juego la credibilidad de Dios en la segunda venida, sino también la de su Hijo. Si Jesús no regresa, sería un mentiroso. Pero sus propias palabras son una garantía divina de que Él regresará. Todas estas parábolas enfatizan la certeza de la segunda venida de Cristo. Y eso no es todo. Cristo constantemente afirmó en el libro de Apocalipsis, se dice, ciertamente vengo pronto. La Biblia presenta una visión de cómo será el mundo cuando esta era llegue a su fin, a través de muchos pasajes proféticos. Jesús usó el ejemplo del tiempo de Noé para explicar que el mundo seguía con sus actividades diarias como comer, beber y casarse. Todo continuaba normalmente. Eso fue hasta que Noé y su familia entraron al arca. En ese momento, vino el diluvio catastrófico que destruyó a toda la gente. A pesar de que la vida parecía seguir su curso habitual antes del diluvio y del castigo de Sodoma y Gomorra, Jesús dijo que cuando Él regrese, también habrá una sensación de normalidad. Jesús no dijo que todo estaría bien o que no habría problemas. Las condiciones antes del diluvio y antes del juicio de Sodoma y Gomorra eran terribles, pero la maldad era aceptada como algo normal y rutinario. La palabra traducida como revelada es Apocalipsis, de donde proviene nuestra palabra moderna apocalipsis. Sin embargo, la palabra griega antigua tiene la idea de revelar o descubrir. Cuando vino el diluvio de Noé, uno podría imaginar a las personas tratando de proteger sus posesiones mientras perecían en vano. Aún así, si uno está preparado para la venida de Jesús, no se preocupará por las cosas materiales que se dejan atrás.
El enfoque del corazón no debe estar en lo que hay en la casa, sino en lo que hay en el cielo. Queremos ser amigos del resto del mundo. Esto no implica renunciar a todo en este mundo. Este mundo representa todo lo que se opone a Dios, la maldad que alguna vez fue parte de tu vida. Considera los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto, y luego perdieron esa oportunidad para siempre. Faraón, Nadab y Abiú, Coré y su grupo, Judas Iscariote, entre otros. En esa noche, habrá dos hombres en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Este pasaje a menudo se aplica al arrebatamiento, un término que se usa para referirse a la venida de Jesús por su pueblo en un momento en que el mundo parece seguir con las rutinas normales de la vida. Y después de decir estas cosas, Él fue elevado mientras ellos lo miraban, y una nube lo cubrió y lo sacó de su vista. Mientras miraban atentamente al cielo mientras Él se iba, dos hombres con vestiduras blancas se pusieron de repente junto a ellos, quienes les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo desde ustedes, volverá de la misma manera en que lo vieron ir al cielo». Hay dos puntos destacados en estos versículos. Primero, el Jesús que regresa a la tierra por segunda vez es el mismo Jesús que vivió aquí con nosotros y regresó al cielo después de su resurrección. Y segundo, Él regresará a la tierra de la misma manera en que subió al cielo. ¿Cómo ascendió Jesús al cielo después de su resucitó en secreto? Varios discípulos lo vieron ascender literalmente al aire, hasta que una nube lo cubrió y lo ocultó de su vista. Como resultado, estos versículos indican que Jesús regresará a la tierra de la misma manera, no en secreto. Cuando el Señor regrese descendiendo del cielo, su aparición, así como la ascensión de su pueblo para encontrarlo en el aire, será visible para todo el mundo, un evento conocido como el arrebatamiento. Jesús compara los tiempos finales no solo con los días de Noé, sino también con los días de Lot. Hemos presentado los elementos malvados que eran evidentes en los días de Noé y Lot. Como hemos visto, varias formas de maldad eran comunes. Sin embargo, sería incorrecto de mi parte cerrar esta imagen de los días de Noé y Lot sin mostrar también el lado positivo de la historia, porque existía un lado positivo en dos aspectos principales. Hay un lado bueno en los días de Noé. En Génesis 6:9 se dice: «Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios». Había un hombre entre toda esa gente que tenía una relación íntima y personal con Dios. Dios podía hablar con él y decirle cómo veía la situación y el juicio que iba a traer. Para nosotros como creyentes, Noé establece un patrón que debemos seguir. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de esa tragedia. Me parece claro que solo aquellos que vivan como Noé y su familia sobrevivirán. Hoy en día, Hebreos 11 tiene un solo versículo sobre Noé. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, movido por temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Él nos dirá lo que aún está por venir. No necesariamente todo lo que está por venir, pero sí todo lo que necesitamos saber para sobrevivir y cumplir con el propósito de Dios. Aunque hay mucho de maldad y miedo en la imagen de los días de Noé y Lot, y mucho que coincide con los aspectos temibles y malos de nuestro tiempo, también debemos mirar el lado positivo. Necesitamos ver que nunca hay una situación para la cual Dios no tenga una respuesta preparada de antemano. Dios dará a sus siervos advertencias sobrenaturales sobre lo que está por venir y nos mostrará cómo servirle. También envía ángeles para ayudar, proteger y liberar. Podemos esperar estas cosas buenas de Dios en nuestro día. Un día, el mundo será juzgado. ¿Estás a salvo en el arca? La misma puerta que cerró a los que estaban afuera es la puerta que cerró a los que estaban adentro. Las mismas aguas que destruyeron el mundo fueron las que levantaron el arca. Muchos parecen estar confundidos porque no entienden el libro de Apocalipsis. Sin embargo,
¿Y si existiera una animación que mostrara todo el libro? Bueno, nosotros creamos eso. Y para verlo, y así concluimos nuestro video de hoy. Esperamos que este contenido haya sido útil y te haya ayudado a comprender más profundamente lo que está por venir, según las profecías bíblicas. Nos encantaría saber qué aprendiste hoy, así que no dudes en dejar tus comentarios abajo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.